Esta es una iniciativa que surgió de una reflexión entre diferentes colegas del gabinete de gobierno en articulación con fuerzas sociales que nos han acompañado y que son además beneficiarios de los diferentes programas económicos y sociales que lleva a cabo el gobierno. Falta mencionar también que forma parte de este movimiento diferentes asociaciones de veteranos y veteranas de guerra, del histórico FMLN y de las Fuerzas Armadas, entre otros sectores que están representados en el mismo. No es un movimiento de naturaleza coyuntural, no nace para respaldar a un candidato a la presidencia de la República, no nace para establecer una alianza electoral con alguno de los partidos que entrarán a la contienda electoral y que participarán en las elecciones presidenciales de febrero del año 2014. No se trata de eso. Yo ayer claramente dije que como presidente de la República no respaldaré a ningún candidato a la presidencia de la República, no porque no crea en el proyecto político que pueda representar más de alguno de ellos, no porque no crea de que se necesita la continuidad de este proceso de cambio y es necesario que los partidos políticos que participan en esta elección a través de sus candidatos se comprometan con ese proceso de cambios. Pero en atención a una actitud que como presidente he asumido desde el 1 de junio y que se deriva del mismo artículo constitucional que plantea que ningún funcionario público puede prevalerse de su cargo para hacer política partidista, lo menos que puedo hacer yo como ciudadano presidente, como el primer ciudadano con responsabilidades claramente definidas por la Constitución, es utilizar mi cargo como presidente de la República, mi investidura como mandatario, como jefe de Estado, para apoyar la campaña electoral de un candidato o de otro, de un partido político o de otro. De la misma manera, este movimiento no tiene esa pretensión, se trata de convertirse en la fuerza organizada, ciudadana, cívica, más grande del país, que va a reclamar, que va a demandar por la profundización y continuidad de los cambios que hemos iniciado. Y al candidato que gane la próxima elección presidencial, al partido político que gane la próxima elección presidencial o coalición de fuerzas políticas que gane la próxima elección presidencial, se le planteará justamente esta demanda y este movimiento, ya después de mi mandato, después del 1 de junio del 2014, va a ser un movimiento que va a demandar el cumplimiento de estos cambios, la continuidad de los mismos y los va a defender, claro, ya desde una trinchera diferente, ya no desde el gobierno o de las estructuras del Estado, sino que desde la presión que puede ejercer una fuerza social organizada. Pero dije varias cosas que quisiera, y con esto cierro para dar lugar a las preguntas. Dije varias cosas que quisiera compartir con los amigos que nos escuchan. En primer lugar dije, este movimiento me tiene que ayudar a mí y al gobierno a no permitir que vuelva al país un presidente dominado por cúpulas, cualquiera sea el color político de que se trate. No podemos permitir que un presidente sea secuestrado por cúpulas partidarias. Y en el caso de la derecha, la historia muestra claramente que son las cúpulas partidarias, como las cúpulas empresariales también, quienes han dado las órdenes y han establecido las reglas de juego que al final solo les sirve a estas cúpulas partidarias o empresariales, a estos grupos de poder, tanto político, partidario, como económicos. Eso lo planteé claramente y dije, tenemos que trabajar para impedir retroceder, porque uno de los cambios más importantes que se han gestado con mi administración es una nueva forma de ejercicio público, una nueva forma de concebir la democracia, democracia para todos, satisfacción de derechos para todos, no solo para unos cuantos. Las políticas públicas ya no pueden ser más construidas en las oficinas de las cámaras empresariales, las políticas públicas ya no pueden ser más diseñadas en las oficinas de los grupos económicos, las políticas públicas ya no pueden ser más concebidas e implementadas desde las instalaciones o sedes de los partidos políticos. Ya no más un presidente que responda a intereses corporativos, ya no más un gobierno corporativo. Y para eso tenemos que trabajar.
para impedir volver al pasado, para impedir retroceder al pasado, caracterizado justamente por un ejercicio público secuestrado por intereses corporativos. Y ahí es donde un movimiento cívico organizado puede contribuir.